Luego de que se acogiera la solicitud de desafuero de Catalina Pérez, la defensa de la parlamentaria adelantó que apelará ante la Corte Suprema argumentando que no se ha podido acreditar la participación de la diputada en la adjudicación de los convenios. La expresidenta de Revolución Democrática podría arriesgar quedar en prisión preventiva en caso de que la Corte Suprema confirme su desafuero. Tomamos contacto de inmediato con Miguel Ángel Araya, quien tiene más detalles sobre esto. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, María José. Tomás, auditores, claro, continúa complicándose la situación procesal de la diputada Catalina Pérez y ayer fue un nuevo episodio, un nuevo hito el que se escribió en esta historia, en esta trama que atraviesa a la diputada exmilitante del Frente Amplio Catalina Pérez luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta diera a conocer en detalle la sentencia de desafuero en contra de la parlamentaria por su presunta participación en el caso Democracia Viva. La instancia tuvo lugar ayer en el Tribunal de Alzada Nortino. Cerca de las 9 de la mañana comenzó esta audiencia en la que netamente se iba a comunicar la sentencia, porque recordemos, ya conocíamos el veredicto del Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto a desaforar a Catalina Pérez, pero lo que ocurrió el día de ayer es que pudimos acceder de manera más en detalle, mayor en profundidad, conocer los argumentos que consideró este Tribunal de Alzada para decretar entonces el fin del fuero a la parlamentaria, donde el magistrado Hernán Cárdenas dio lectura a los argumentos que llevaron a los ministros de este tribunal a decidir de forma unánime desaforar a la diputada, que también es expareja de quien fue representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. La sentencia recogió tanto los alegatos realizados por el Ministerio Público y querellantes, como también los de la defensa de la parlamentaria. Sin embargo, la convicción a la que llegó este tribunal y finalmente la conclusión a la que podríamos decir llegaron es que hay suficientes pruebas para al menos acreditar la existencia de este delito de fraude al fisco, además de la posible participación de la ex Frente Amplista en estos mismos hechos. La resolución indica textualmente que junto a los vínculos de la diputada Pérez con los suscriptores de los convenios, se refiere a Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda Antofagasta, y también Daniel Andrade, el ex representante legal de la Fundación Democracia Viva, existen elementos de la investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció la suscripción y que incluso participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada. Esa habría sido la participación, o al menos la conclusión a la que llega la Corte de Apelaciones de Antofagasta para determinar el desafuero de Catalina Pérez. Además, esta sentencia agrega, se suma a ello una serie de antecedentes que dan cuenta de su intervención directa para, primero, aparentar que la fundación cumplía con los requisitos necesarios y para que los otros involucrados asumieran exclusivamente la responsabilidad por la suscripción de los convenios de la transferencia de fondos, dejándola fuera de toda responsabilidad, incluso dando directrices de cuál debían ser el discurso común para tales objetos, señala entonces esta sentencia, porque recordemos que durante la audiencia de desafuero pudimos conocer las comunicaciones, los mensajes de WhatsApp que habría enviado Catalina Pérez días antes a que estallara el caso y días posteriores también, para, podríamos decir, elaborar toda esta maquinaria política y comunicacional de cómo iban a afrontar esta crisis, tanto al interior de Revolución Democrática, pero también por parte de los principales imputados de esta causa, que es Daniel Andrade y Carlos Contreras. Lo que ella dice es: ustedes responsabilícense, yo no puedo tomar parte en estos hechos, y así lo hicieron, y así fue como nosotros fuimos conociendo parte de esta trama de Democracia Viva, que desde un principio Catalina Pérez dijo: yo no tengo nada que ver con esto, yo no participé ni en la firma, se trata de un problema de dos personas adultas, dos hombres adultos que firmaron y ellos tienen que hacerse responsables. Así se entregó entonces mayor detalle durante la lectura de esta sentencia, y lo hizo en la audiencia el magistrado Hernán Cárdenas. Los que se han reseñado, lo considerando que anteceden, otorgan una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en hechos previos y posteriores a la suscripción de los 3 convenios fiscales aludidos, el que se construye sobre la base de los vínculos que es de esta con los imputados señores Andrade y Contreras, y que de acuerdo a las conclusiones extraídas de los informes policiales y de las conversaciones sostenidas mediante mensajería de WhatsApp, permiten dotar de razonabilidad a la imputación del Ministerio Público. Pero ¿por qué es importante la lectura de esta sentencia y por qué es importante este hito? No solamente para conocer más en detalles cuáles fueron los argumentos que tuvo a la vista el Tribunal de Alzada Antofagastino, sino porque también
se da comienzo y se da inicio al tiempo establecido para ingresar los recursos de apelación ante la Corte Suprema en contra de la decisión que resolvió desaforar a la diputada Pérez. El equipo defensor de la parlamentaria ya había adelantado, recordemos cuando se conoció el veredicto, que apelarían a la resolución del Tribunal de Alzada antofagastino, y hoy lo vuelven a reafirmar y están preparando entonces un recurso de apelación para presentarlo ante el máximo tribunal del país, que será finalmente quien tenga la última decisión, el último voto respecto a la situación de la parlamentaria Catalina Pérez. El abogado defensor de la diputada Gonzalo Medina aseguró que están confiados en que el máximo tribunal del país revocará el desafuero decretado en contra de la legisladora al no existir antecedentes que la vinculen con los delitos de fraude al fisco. No compartimos los fundamentos de la resolución y apelaremos ante la Corte Suprema. De su análisis resulta claro que los hechos por los cuales se ha investigado a la diputada Pérez no se encuentran confirmados por los antecedentes de la investigación. Estamos convencidos de que no hay justificación jurídica para dar lugar a la solicitud de desafuero y confiamos en... La defensa también apuntó a que los mensajes de WhatsApp en los cuales se fundamenta esta solicitud y que fueron presentados por el Ministerio Público latosamente han sido ampliamente difundidos en medios de prensa, son del año 2023, muy posteriores a la suscripción de los convenios ocurridos en los meses de octubre y septiembre del año 2022. Pero hay que ser justos con la investigación y también con el Ministerio Público. Lo que han dicho es que acá los mensajes de Catalina Pérez y Daniel Andrade respecto precisamente de la fecha en la que ocurrió la suscripción de estos convenios, septiembre y octubre del año 2022, estarían borrados. No fueron encontrados los mensajes de WhatsApp que estaban en los celulares tanto de Catalina Pérez como de Daniel Andrade. Eso al menos lo dijo el fiscal Cristian Aguilar Aranela durante la audiencia de desafuero. Cuando llegaron a esos mensajes, a esa fecha, se encontraron con la sorpresa de que estos habían sido borrados. La explicación desde los imputados es que se trataba de mensajes privados de la vida personal y que por eso lo habían sido eliminados de sus aparatos celulares. Pero lo que sí cabe señalar, esto claramente pone un manto de duda sobre lo que habrían estado haciendo Catalina Pérez y Daniel Andrade precisamente en la fecha en la que fueron firmados estos convenios y cómo se habrían puesto de acuerdo para finalmente que Carlos Contreras, el entonces Seremi, aceptara Democracia Viva como una de las fundaciones que podía ser parte de estos convenios. Y lo que dice el Ministerio Público es que no tenía por dónde, no había ningún requisito que se cumpliera por parte de la fundación para finalmente apropiarse de estos 426 millones de pesos que fueron entregados de manera directa a través de 3 convenios. Además, han insistido desde la defensa de Catalina Pérez en que las cuentas y las pericias contables realizadas a las cuentas bancarias de la diputada no se ha identificado ninguna irregularidad respecto de que le puedan haber llegado dinero de los polémicos convenios. Aunque cabe señalar lo que también dicen expertos, acá no es necesario que Catalina Pérez haya recibido dinero directo para que se concrete el delito de fraude al fisco, sino que simplemente ella puede haber apoyado, ella puede haber participado, realizado las gestiones para que esta firma se realizara y ya así estaría también participando en estos ilícitos. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castrovecchios, indicó que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada es una clara prueba de que la investigación cuenta con los fundamentos necesarios y no se trata de acusaciones banales o motivaciones políticas. El tribunal sí entendió es que sí existen antecedentes que justifican la existencia del delito y de la participación, en este caso, de la persona desaforada. Eso es relevante porque descarta de esa manera que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza. El ex abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, explicó en profundidad los alcances de esta sentencia conocida el día de ayer por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Se trata de una imputación, dice la Corte, con algún nivel de razonabilidad y se cumple con el estándar de desafuero. Claramente no debe estar probado absolutamente el delito y la participación, porque eso sería un estándar muy alto. La Corte dice que le parece plausible sostener al menos que la diputada conoció la suscripción o la firma de estos convenios, recolectó además antecedentes para la suscripción de estos convenios.
¿Qué es lo que se viene ahora entonces con el término de este hito dentro de la investigación del caso Democracia Viva? En caso de que la Corte Suprema confirme el desafuero de la diputada Catalina Pérez, la Fiscalía Regional de Antofagasta procederá a solicitar fecha y hora para una audiencia de formalización ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta, de esa misma ciudad, por los delitos reiterados de fraude al fisco en calidad de autora. Recordemos también, eso es una discusión importante. El Ministerio Público, al menos hasta la audiencia de desafuero, le otorgaba la calidad de autora del delito de fraude al fisco reiterado a Catalina Pérez, mientras que el Consejo de Defensa del Estado la estaba calificando como una cómplice de estos delitos y que habría participado como coimputada con Daniel Andrade y Carlos Contreras. Así que será interesante si el Consejo de Defensa del Estado se mantiene en esa postura hasta la formalización, o si antes de que llegue hasta esa instancia se convence de lo que está planteando el Ministerio Público y también califica a Catalina Pérez como la autora de estos delitos reiterados de fraude al fisco, por los cuales podría arriesgar más de 10 años de cárcel, según hemos podido conversar con penalistas. Ahora está la decisión plenamente en la Corte Suprema. Son 5 días los que tiene Catalina Pérez para presentar este recurso de apelación ante el máximo tribunal del país, que deberá definir si confirma el desafuero o lo descarta y lo revoca, y finalmente se termina la investigación, porque cabe señalar, si Catalina Pérez no es desaforada, el Ministerio Público no puede formalizarla y por lo tanto no se puede continuar con el proceso judicial. Tomás, María José. Miguel Ángel, tú planteabas que tiene 5 días la diputada Pérez para poder presentar ya su apelación ante la Corte Suprema. ¿Cuántos días tiene la Corte Suprema para poder responder respecto a esto? O sea, ¿cuándo nosotros podríamos saber ya si es que la investigación va a seguir y se va a avanzar hacia una formalización, o de lo contrario, si es que el caso para ella se cierra? No hay un plazo estipulado en que la Corte Suprema deba responder para fijar esta audiencia de desafuero, pero lo que hemos visto en casos anteriores, ya tenemos antecedentes muy recientes de diputados que han sido desaforados por la Corte Suprema. La mayoría de las veces los diputados son desaforados por la Corte de Apelaciones y inmediatamente apelan a la Corte Suprema. Lo vimos en el caso del diputado Ojeda, también lo vimos en el caso del diputado Pulgar. Si tenemos 5 días de ahora en adelante para que Catalina Pérez ingrese el recurso de apelación, terminados los 5 días, yo diría probablemente vaya a pasar una semana entre que la Corte Suprema admita esto a trámite y fije una fecha. Una semana, yo creo, entre 2 semanas podríamos estar hablando de la audiencia ante la Corte Suprema para que Catalina Pérez conozca cuál va a ser su futuro procesal. Yo me atrevería a decir, de aquí a 2 semanas podríamos estar teniendo esta audiencia ante el máximo tribunal del país, ante el pleno del máximo tribunal del país, cabe señalar, con todos los ministros y ministras de la Corte Suprema que tendrán que decidir sobre el futuro de Catalina Pérez. Me gustaría decir 2 o 3 cosas. Mira, la primera es que el estándar probatorio en una formalización no es el mismo que para una condena. Por lo tanto, el Ministerio Público deberá acompañar antecedentes suficientes para una eventual condena. En segundo lugar, que el tribunal estableció que Catalina Pérez, o la defensa de Catalina Pérez, no objetó la existencia de delitos, sino su participación en esos delitos. Por lo tanto, no está defendiendo a Daniel Andrade, no está defendiendo a Carlos Contreras, no, a Juica, no. Por lo tanto, también aquí hay un punto. Lo tercero es que ella le asigna al tribunal un papel de liderazgo, un papel que tuvo ella de liderazgo político por los vínculos que tenían, que eran políticos, laborales, sentimentales, y que por lo tanto se unen a estos antecedentes de investigación, particularmente informes de investigación policial respecto de su conocimiento de la existencia y características de los convenios. O sea, supo y tenía liderazgo, que los otros estaban subordinados a ella. En tercer lugar, le llama la atención a la Corte que borró sus mensajes, porque la Corte dice, perdón, el tribunal dice, no la Corte, el tribunal dice, bueno, pero si ella no tenía nada que ver, si ella no participaba en nada, ¿por qué borró los mensajes en su teléfono, los mensajes de WhatsApp? ¿Qué sentido tenía si no tenía nada que ver? ¿Por qué borró justamente esos mensajes de la época con fulano de tal, que es con Carlos Contreras? Y eso, evidentemente, que hace que la Corte sospeche. Es decir, una cosa no está en relación, no es armónica con su versión. Y es ahí donde, evidentemente, se surgieron las dudas de la Corte y, por lo tanto, desecharon los argumentos de la defensa. ¿Hubo algún hecho nuevo que tú desconocieras en los fundamentos del desafuero, o prácticamente todo se conocía, Miguel Ángel?
La verdad, todo había sido conocido en la última audiencia de desafuero precisamente ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ahí conocimos bastante nuevos antecedentes. Por ejemplo, me atrevería a decir la mayor cantidad de mensajes de WhatsApp que había entre Catalina Pérez y Carlos Contreras, entre Catalina Pérez y Daniel Andrade, sí, y cómo se fue confabulando todo esto pleno a que estallara. Yo creo que donde sí podemos tener novedades es en la audiencia de formalización. Yo creo que el Ministerio Público acá se está guardando algunas cartas bajo la manga de que complicarían a Catalina Pérez, porque como tú decías, Tomás, de hecho la calidad o los argumentos, la prueba necesaria para esta audiencia de desafuero, lo que se ha conocido, lo que se ha conversado y se ha manifestado a través de los propios tribunales, es precisamente que haya una acreditación de que acá hay un delito, y acá el Ministerio Público lo ha podido acreditar. Hay una presunción de una existencia de un delito y una presunción de que la diputada haya participado en estos. Lo que va a ser presentado en juicio y en formalización, donde deberá quedar con medidas cautelares, por lo tanto ahí el Ministerio Público tiene que ser aún más preciso con los hechos, con la participación, con la cronología de todo lo que se le va a acusar a Catalina Pérez, y sobre todo si se le va a pedir la prisión preventiva, vamos a tener antecedentes mucho más concretos, mucho más contundentes en lo que puede ser en la formalización ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. La idea de quitar la dieta parlamentaria